Buenas a todos. Bueno, yo os voy a contar un poco el enfoque que hemos tomado en Siemens. O sea, todos conocemos que ha habido ciertos accidentes, pues Siemens fue uno de los primeros agraciados con uno de estos accidentes. O sea, un sistema de almacenamiento que estaba protegido por un sistema de Siemens. Pues al final el funcionamiento no fue, digamos, todo lo bueno que debía ser. O sea, el sistema logró apagar, aparentemente controlar lo que es el incendio, pero después, pasado un tiempo, pues hubo una explosión. Entonces, bueno, a raíz de ahí, dentro de Siemens se decidió empezar a investigar este tipo de riesgo porque ya se veía que es un tipo de riesgo que no es muy normal, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos contado varias veces, ¿no? Cada vez se utilizan más baterías, sistemas de almacenamiento de energía para sistemas renovables, incluso para estabilización de red, gestión de picos de consumos, almacenamientos para carga de vehículos, backup de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto al final, digamos, pues está generando pues, cada vez más y más un tipo de riesgos que deben ser protegidos, ¿no? Esta presentación la voy a enfocar un poco al tema de los almacenamientos de energía, los tipo BESS, ¿vale? Sí que es verdad que en Siemens estamos haciendo más estudios, luego los comentaremos un poquito. Pero bueno, en general, esto ya hemos ido contando bastante, aparte de lo que es el riesgo propio de las baterías de litio, en este tipo de almacenamientos tenemos 3 o 4 puntos importantes, ¿no? El primero de ellos es un riesgo de incendio eléctrico, evidente, o sea, más allá de los que son las propias baterías, tenemos otro tipo de riesgos eléctricos asociados en estos almacenamientos. Hay una gran carga de potencia, están todas cargadas a tope, pues tenemos ahí una cantidad enorme de potencia que puede ser un problema, ¿vale? No solo a nivel de las baterías, sino incluso a nivel un conector de carga eléctrica, etcétera, etcétera. Y tenemos altas velocidades de aire. Esto hay que refrigerarlo continuamente, entonces tenemos unas refrigeraciones de aire muy rápidas que afectan sobre todo al tema de detección, ¿vale? Por velocidad de aire, diluciones, etcétera, ¿vale? Un riesgo eléctrico ya conocemos, son gestionables, o sea, conocemos la solución a implementar este tipo de riesgos. Y ahora en baterías, pues bueno, esto ya lo ha contado muy bien Miguel, lo voy a pasar bastante rápido. Voy a cantar un poquito, pues, qué pruebas hemos hecho y qué resultados hemos obtenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues, qué es lo que se propone, ¿no? Bueno, este sería el BMS, vale, esto tenemos, aquí tenemos ejemplos reales, vale, ya tenemos esto. Corea, en Arizona, en almacenamientos de Tesla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, digamos, nosotros arrancamos en 2018, ¿vale? Probando las baterías de los principales fabricantes. A día de hoy tenemos más de 180 modelos diferentes de baterías testeados. Entonces, bueno, hicimos una especie de laboratorio de pruebas en Suiza, ¿vale? O sea, ahora os cuento un poco las pruebas, cómo son, qué resultados se obtienen. Y luego, bueno, también os dejaré un link, ¿vale? Hay un paper donde explica todas las pruebas y habla de más resultados, de más tipos. Sobre todo probamos diferentes tipos de mezclas, porque al final los electrolitos dependen del fabricante. O sea, cada fabricante tiene un electrolito diferente y hay montones de electrolitos diferentes y de geometrías, ¿no? Que tenemos que testear. Entonces, en general, digamos, tenemos dos tipos de prueba, ¿vale? Enfocamos la solución primero a una detección precoz, como ha comentado Virginia. Sin una detección precoz no podemos hacer nada. O sea, si tengo un almacenamiento de baterías de litio que ha entrado en fuga térmica, se me ha pasado ya entre 2 racks, 3 racks, ahí ya no puedo hacer nada. O sea, lo único que puedo hacer es pues, esperar a que se queme todo y que se aleje todo el mundo, porque aparte se pueden generar atmósferas explosivas, tóxicas. O sea, realmente es un problema muy grave, ¿no? Entonces, la primera prueba que hacemos es enfocada principalmente en la detección, ¿vale? Y luego hicimos una segunda prueba para evitar propagación. Este punto es importante, o sea, no se va a extinguir. Si yo tengo un módulo de baterías que está ardiendo, no lo voy a extinguir. Lo único que puedo hacer es prevenir que se propague, evitar que pase a otros sitios y que el problema sea mucho más grande, ¿vale? En este tipo de almacenamientos de baterías, la idea es una detección lo más precoz posible, que nos dé tiempo para activar un sistema más que de extinción, yo lo llamaría de preacción, una cosa así, ¿vale? Que lo que haga es, pues, en el caso de la fuga térmica, reducir lo máximo posible sus efectos y evitar que se propague al resto del almacenamiento, ¿no? Estas serían un poco las pruebas, ¿no? Esta diapositiva va a mostrar un poco, os explico un poquito lo que es la detección del sistema. Tenemos unas placas calefactadas, ¿vale? Lo que vamos haciendo es, metemos la batería en unas placas calefactadas, vamos incrementando poco a poco la temperatura, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es, viendo la reacción que tienen, en este caso os muestro el detector especial, aspiración FA241. Si os fijáis, es importante el parámetro, ¿vale? Y luego, bueno,
Esto lo hicimos con toda la tecnología que tenemos en Siemens, o sea, todo tipo de detectores, detectores de gas, con todo lo que teníamos por probar un poco los sistemas, ¿no? Al final descubrimos que, pues un poco por suerte, realmente, porque no están diseñados para esto, los detectores de aspiración con doble tecnología, infrarroja y ultravioleta, en principio se diseñaron así para distinguir polvo de humo, ¿vale? Sí que es verdad que en unas condiciones, una parametrización específica, la PS1, digamos, la más sensible que tiene, sí que nos permite detectar en unas fases muy preliminares lo que son las primeras liberaciones del electrolito. El electrolito, cuando se libera, habitualmente se abre una válvula de seguridad de todas las celdas para evitar que exploten, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, digamos, se empieza a liberar un poquito de electrolito. En las primeras fases prácticamente es invisible, luego ya según va avanzando ya va saliendo un humo, al final tenemos un humo negro, muy denso, y luego ya pues, se produce la fuga térmica, ¿no? Aquí realmente lo que os muestro es, primero, digamos, estos son los niveles de detección del detector, lo que os he dicho. Tenemos por un lado el nivel infrarrojo y ultravioleta. Vemos que la parte ultravioleta se ve muchísimo más afectada que la parte infrarroja, ¿vale? ¿Vale? Aquí vamos teniendo las primeras fases, o sea, digamos, aquí es cuando estamos liberando vapor electrolito, aquí ya sería la parte separadora, aquí cuando vemos que hay como una especie de pico, realmente la parte aquí se ha ido de rango, ¿vale? Aquí ya realmente la batería revienta, ya tenemos la fuga térmica, entonces ya se va de rango todo, ¿vale? Vemos que primero tenemos una pequeña liberación, parece que baja, no baja realmente, es cuando se está agotando el electrolito, y en el momento que se agota el electrolito ya empieza a salir un humo negro, que va acompañado de la rotura del separador y la fuga. Entonces, el punto clave es detectar cuanto más hacia este lado, mejor. Vale. Este sería el nivel de alarma del detector. ¿Vale? Los detectores de alarma lo que hacen es, van haciendo una especie de conteo de alarmas. O sea, ellos van sumando conteo de alarma y si baja la densidad de humo van reduciendo el nivel de alarma. En este caso, pues vemos que tiene un pico en el momento que se abre la válvula de seguridad. ¿Vale? Luego parece que va bajando a medida que se va agotando el electrolito y luego ya directamente aquí ya cuando el detector ahí ya deja de detectar porque ya se ha ido de rango. ¿Vale? Tenemos liberación de gas electrolito, ¿vale? En torno a unos 150, 100, 200 grados. Ya os digo que depende de la batería. O sea, esto sí que depende de la batería. Hay baterías que la pueden estar calentando hasta 300 grados antes de que se abra la válvula de seguridad. Y sin embargo hay otras pues, que unos 150, 200, la media suele ser unos 200, ¿vale? Por hacernos la idea, entre 200 y 250 es cuando empiezan a abrir casi todas, ¿vale? Otros tipos de baterías. Esto es un poco por mostrar las diferencias, ¿vale? Este es otro tipo de batería de otro fabricante, totalmente diferente. En este tipo, lo que se produce es directamente, en lugar de empezar a liberar vapor de electrolito, se sobrecalienta la batería y empieza a liberar disolventes de la propia batería, de la parte externa de la batería. ¿Vale? Se empieza a liberar una especie de, digamos, una especie de humo, ¿vale? Entonces, en este caso, detectaría el humo antes que el venteo, evidentemente, y luego tenemos ya la parte de la fuga. Siempre podemos ver que hay un pequeño decalaje entre lo que es la apertura de la válvula de venteo y la fuga térmica. Ese tiempo es el que tenemos que aprovechar para detectar y para intentar hacer algo que ya os digo, que no va a ser extinguir un incendio, ¿vale? Va a ser controlarlo, evitar que la propagación pase de un módulo a otro, que se propaguen los racks y ya se queme todo, ¿vale? Y reducir temperaturas, ¿no? Para eso tenemos, digamos, la segunda prueba. La segunda prueba es un test de propagación, que este es un poco más bruto, es un poco más a lo bestia. Lo que hacemos es directamente colocamos baterías, una penetración neumática, o sea, un pistón neumático, lo que hacemos es romperlas, lo que comentaba antes Miguel del daño físico, pues directamente partimos la batería para que directamente entre en fuga térmica, ¿vale? Y le colocamos baterías al lado con termopares, sensores, etcétera, dentro de una caja segura, ¿vale? Bueno, aquí un poco lo que comentaba Virginia, no sé si veis, o sea, mascarillas, gases, etcétera. O sea, lo que se genera es bastante complicado, ¿no? Aquí son un poco los resultados, ¿vale? Este sería, dejadas como están, ponemos las baterías, ordenamos y vemos a ver qué es lo que ocurre. En este caso que tenemos los diferentes termopares, ¿vale? Estas gráficas muestran la temperatura que se va alcanzando en los diferentes termopares que están entre las celdas. Vemos que entre la celda que revienta, que sería la 1, y la celda 2, la temperatura va subiendo, llega casi a más de 300 grados, ¿vale?
Después, entre la 2 y la 3, la temperatura es incluso mayor. ¿Por qué? Porque esta empieza a entrar en fuga térmica y se acumulan las temperaturas, con lo cual tenemos el efecto, digamos, un efecto en cadena. Una vez que revienta una, la siguiente va a reventar, la siguiente, y cada vez vamos a tener un incendio mucho más grande y mucho más difícil de controlar. Va a reaccionar mucho más rápido, se va a liberar muchísimo más electrolito, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro tipo de prueba con nivel bajo de oxígeno. Aquí igual que hicimos con la detección, probamos un montón de sistemas de... ¿Qué es lo que hicimos? En unas condiciones bajas de oxígeno de toda la sala, lo que conseguimos es que baje mucho la temperatura. La batería que está reventada, evidentemente, está reventada, o sea, está... Pero sí que es verdad que entre la 2 y la 3 vemos que la temperatura no pasa de los 250 grados, ¿vale? Y perdón, entre la 2 y la 3, la temperatura prácticamente seguiría subiendo con el tiempo y me llega a unos 50 grados. ¿Con esto qué conseguimos? Digamos, evitar el efecto de propagación. Estos son fotos reales de cómo quedan las baterías después de las pruebas. Aquí todas han hecho una fuga térmica, todas están quemadas. Aquí directamente, esta es de fuga térmica, la segunda está un poco por encima de 200, llegó a liberar gases de electrolito, ¿vale? No llegó a fuga térmica del todo. Y la tercera, sin embargo, ni siquiera se abrió la válvula de fuente. O sea, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una solución conjunta. Y ya os digo, es un sistema, es importante que sea de preacción. O sea, lo más importante es tener una detección precoz en los primeros momentos. Después tenemos que intentar evitar que se propague la fuga lo máximo posible, ¿no? Y lo que hacemos es un sistema pues, combinado, ¿no? Al final lo que decimos, bueno, ya os digo, probamos nitrógeno, dentro de los agentes probamos nitrógeno. Al final el uso de nitrógeno contra otros tipos de gases, pues bueno, tiene principalmente tres motivos, ¿no? O sea, el primero es que actúa como diluyente. O sea, los propios gases de electrolito se diluyen al meter nitrógeno, porque nitrógeno diseñamos en torno a un 45-50%, depende un poco de la batería también, ¿vale? O sea, hay que probar también cada batería con su concentración de nitrógeno. Después, no genera residuos como, por ejemplo, el agua, lo que hemos comentado antes, se generaría agua contaminada, etcétera, etcétera, y no usamos productos químicos porque al final, si se mezcla un producto químico con más productos químicos que están generando, al final puede generarse un tema complicado, ¿no? Las temperaturas se reducen a menos de 250 grados. Lo que sí es importante es hacer este tipo de diseños con tiempos de retención muy elevados. O sea, normalmente la norma nos dice que diseñemos para una concentración de extinción en torno a 10 minutos. Aquí lo que hacemos es concentraciones, a menudo, depende de la batería, mayores, siempre mayores que la concentración de extinción, y los tiempos siempre están calculados para 20-30 minutos. Realmente es el tiempo que va a dar a que lleguen bomberos, etcétera, etcétera. Realmente es lo que os comentaba. Si la fuga térmica empezó en una batería, hasta que esa batería no se acabe de quemar, esa batería no va a apagarse. Bueno, el sistema es completo certificado por VDS. Todo esto, digamos, las pruebas están bien. Lo que hacemos es pues, un poco lo que he comentado yo, ¿no? Se gana un laboratorio en Alemania, VDS, y VDS certifica el sistema. Certifica no solo cómo funciona el sistema, sino que te hace el certificado para cada modelo de batería. Es lo que hemos comentado antes. O sea, los tiempos que yo voy a tener entre un tipo de baterías, litio, cobalto, óxido, otro tipo de litio, manganeso, óxido, al final depende incluso de la geometría, del tipo de la válvula de seguridad del fabricante. Por eso hay que probar las baterías, ¿vale? Y realmente, pues aquí lo importante es eso, que quede claro que no es un sistema de extinción una vez que está ardiendo un almacenamiento de baterías, eso no se puede pagar. Es un sistema de preacción, ¿vale? Certificados del sistema, de los equipos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo iría instalado el sistema. Pues, sin más, aparte, digamos, el equipo de aspiración nos sirve de detección de electrolito y detección estándar de humos, ¿vale? Contra un fuego eléctrico. El sistema de extinción, ya os digo que siempre va a estar en concentraciones por encima de las concentraciones de diseño, nos sirve para apagar un fuego eléctrico y para evitar propagaciones en el caso de fugas térmicas, ¿no? Como os comentaba, bueno, al final hay que hacer pruebas y, bueno, me sigue haciendo diversas pruebas, por ejemplo, en parkings de coches eléctricos, pues igual, un laboratorio y se queman unos cuantos cochecitos y a ver qué tipo de solución se podría dar, incluso para fábricas de baterías, pruebas incluso para fabricación, o sea, no tiene nada que ver una fabricación con un almacenamiento de baterías, es muy complejo, ¿no? Entonces, todo esto pues lo estamos empezando a investigar, ¿vale? Yo que ya además, no sé si tenéis una pregunta.